Buenas tardes, hermanos y hermanas, y todos aquellos que a través de las redes sociales sintonizan este canal. Sean todos ustedes bienvenidos. Vamos a continuar con la serie de estudios que tenemos parafraseando el Nuevo Testamento. Vamos a dar inicio al estudio número 14 y vamos a empezar en el capítulo número 17 de San Mateo. Estudio número 14 y lo empezamos en el capítulo número 17, versículo 1. Vamos a dar lectura para avanzar y aprovechar el tiempo. Dice así la palabra del Señor. Dice: 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano y los llevó aparte a un monte alto y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oigan. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo: Levántense y no teman. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. Cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo: No digan a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Entonces sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿Por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo Jesús les dijo: A la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Mas les digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. Oiga, qué precioso está hablando aquí, qué mensaje nos da el Señor. Aquí vemos cómo Mateo nos narra que Jesús tomó a Pedro y a Jacobo y a Juan. Jacobo era hermano de Juan, y los 3, y se los llevó aparte a un monte alto. Y dice que estando allá en el monte alto, se transfiguró delante de ellos. O sea, se transformó como un ángel. Se transformó como lo que es un ser celestial. Y no tan solo él, sino que dice que se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol. Oigan, cómo se transformó, se transfiguró, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Imagínenselo, visualícenlo, cómo se miraría el Señor. Y estando Jesús así, en esa transfiguración, dice que se le aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Moisés y Elías estaban con él, se le aparecieron. Entonces Pedro dijo a Jesús, o sea, Pedro estaba sorprendido, confundido, con temor. Le dice: Señor,
bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Quería hacer enramadas para que estuvieran ahí. Dice, bueno es que estemos aquí. Bueno es para nosotros que estemos aquí. Imagínense, ¿cómo será estando en la presencia de Dios allá en el cielo? Si ahí en un breve momento Jesús, al transfigurarse en la transfiguración, dice Pedro que era algo tan hermoso que quería quedarse ahí. Ahí quería quedarse ya porque se sentía feliz. Había mucha paz. Pedro lo expresó así. Por eso le dice en el verso 4, 17:4. Entonces Pedro dijo a Jesús, Señor, bueno es para nosotros. Para nosotros, dice, bueno es que estemos aquí. Y dice, si quieres hagamos aquí a 3 enramadas. Para ti, Elías y para Moisés. Y cuando él estaba hablando, dice, mientras él aún hablaba, o sea, todavía estaba hablando él, una nube de luz los cubrió. Una nube de luz los cubrió. Y he aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oigan. ¿Quién era el que se manifestó ahí? Dios el Padre. Se manifestó allí, se transfiguró Jesús y lo presentó el Señor como su Hijo a los apóstoles. Y les dijo que ese era su Hijo amado, en quien tengo complacencia. Quiere decir, en quien yo me complazco con mi Hijo. Este es mi Hijo amado. Y luego les dice, a él oigan. ¿Qué cosa te está diciendo a ti y a mí también el Señor por medio de esta escritura? El mandato de Dios Padre es que oigamos a Jesús. A él oigan. Miren, voy a mostrarles otro pasaje.
Juan 2:1. Vamos a leerlo aquí. El punto que quiero llevarlos es el contexto para entender esto que estamos hablando. Juan 2:1. Dice, al tercer día se hicieron, Juan capítulo 2, verso 1, voy a leerlo para mostrarles el punto con lo que dijo el Padre. Hagan, dice, a Él oigan, a Jesús. Es el mandato del Padre para todos, empezando con los apóstoles que estaban ahí. Dice, al tercer día se hicieron unas bodas de Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que le servían, hagan todo lo que les diga. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo, llenen estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo, saquen ahora y lleven al maestresala. Y se lo llevaron, y cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea. Bueno, el punto es que acá el Padre le dijo, hagan todo lo que les dijere, a Él oigan. El Padre le dijo a los apóstoles, a Jacobo, a Juan y a Pedro, a Él oigan. Eso dijo Dios, que oyeran a Jesús. Y acá María les dijo a los sirvientes en las bodas de Caná, hagan todo lo que les dijere. En el verso 5, capítulo 2, Juan 2, verso 5. Su madre dijo a los que le servían, hagan todo lo que les dijere. Este es el único mandato que da María en la Escritura. La que los católicos dicen que es la Madre de Dios. Esa es una blasfemia. Que María fue la madre de Jesús hombre. Jesús fue 100% hombre y 100% Dios. Por eso María fue la madre de Jesús hombre, no de Jesús Dios. Porque como Jesús Dios ya estaba en el principio con Dios. Juan 1:1 lo dice, en el principio era el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Y Juan 1:14 dice, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. De la carne es la madre María, pero del verbo es Dios. Es Dios. Entonces María fue la madre de Jesús hombre, no de Jesús Dios. Y aquí el único mandato que da María dice, hagan todo lo que les dijere, hagan todo lo que les diga, porque ella sabía que Él podía hacerles el vino. Por eso les dijo, se les ha acabado el vino, no tienen vino, dice. Y Jesús le dice, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. No le dijo de madre. De hecho, en toda la Biblia nunca le dijo de madre Jesús a María. Nunca. Siempre le decía mujer, mujer. Donde habló y habló de madre, pero no le dijo a María, sino le dijo a Juan cuando estaba en la cruz. Le dijo, mujer, he ahí tu hijo.
y luego le dijo: hijo, he ahí tu madre. En el Evangelio de San Juan, capítulo 19, verso 26, vamos a leerlo, aquí es donde nos habla. Juan, capítulo 19, habla cuando Jesús fue crucificado. Dice, verso 25, para entenderlo: estaban junto a la cruz de Jesús su madre y sus hermanas, y su madre y la hermana de su madre, o sea, su tía, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre, o sea, no le dijo madre, dice: cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, era el apóstol Juan, y no es porque a los otros no los amaba, no, sino que cuando dice al que él amaba, se refiere porque el apóstol Juan era muy cariñoso, era muy extrovertido, manifestaba, le declaraba a Jesús que lo amaba, se recostaba en su pecho, era muy amoroso el apóstol Juan, amaba mucho a Jesús por todo lo que Jesús hacía. Entonces dice, cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, oigan lo que dijo Jesús, dijo a su madre, no le dijo madre, le dijo a ella: mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Entonces Jesús nunca le dijo madre. Ahí le dijo a Juan: he ahí tu madre. Pero a la mujer le dijo: he ahí tu hijo. Entonces ahí vemos, ¿verdad?, lo que el Señor nos quiere dar a confirmar, ¿verdad? Esto, porque sí es importante. Sí es importante entenderlo. A la mujer, a su madre le dijo: mujer, he ahí tu hijo. Miren qué tremendo. Le dijo: he ahí tu hijo, dándole a entender a María que él se iba a ocupar de ella. Mujer, he ahí tu hijo. Y luego le dijo a él: he ahí tu madre. O sea, cuídala como tu propia madre. Es lo que le quiso dar a entender. Y dice que desde esa hora, dice, y desde aquella hora, desde ese momento que le dijo Jesús eso, el discípulo la recibió en su casa. O sea, se la llevó y cuidó de ella. Aquí yo creo que ya había muerto José, porque no habla más sus hermanos. Recordemos
Recordemos que sus hermanos no creían hasta después de que resucitó. Pero Jesús, Juan se llevó a su mamá, a María, a su casa y cuidó de ella. ¿Por qué? Porque él vino a ser su hijo en lugar de Jesús. Entonces, qué importante es entender esto, hermanos. Y aquí lo que dice Pedro, ¿verdad? Lo que les dijo el Padre en la transfiguración, a él oigan, a Jesús. ¿Qué dijo María cuando las bodas de Caná, cuando hizo el vino? A él hagan todo lo que él les dijere. Y no hay ningún mandamiento de ella más. Y el mandamiento de ella no era de parte de ella, sino dijo, hagan todo lo que él les diga. Y hoy en día no hay ninguna persona que pueda entrar al reino de los cielos sin hacer todo lo que Jesús nos diga. Él dijo que el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Jesús lo dijo. Que ni una jota ni una tilde va a dejar de cumplirse. Entonces, esto es bien importante entenderlo. Y luego sigue diciendo, entonces, verso 7, entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo, levántense y no teman. O sea, cuando la transfiguración. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús. O sea, desapareció Elías y Moisés. Cuando descendieron del monte, dice que Jesús les dijo que no le dijeran a nadie lo que habían visto, hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. O sea, que no contaran, no dijeran a nadie la transfiguración hasta después de que Jesús resucitara de los muertos. Entonces los discípulos le preguntaron diciendo, ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? O sea, le hicieron una pregunta a Jesús, que por qué decían los escribas eran los maestros de la ley, que era necesario que Elías viniera primero. Y aquí Jesús les dice que Elías ya había venido y que iba a restaurar todas las cosas, y que Elías vino, pero que hicieron con él lo que quisieron. Y así también iban a hacer con Jesús todo lo que quisieran. Y ahí dice que los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. Continuamos, verso 14, otro punto. Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo, Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con ustedes? ¿Hasta cuándo he de soportar hombres? ¿Hasta cuándo he de soportarlos? Tráiganmelo acá. Y reprendiendo Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Vinieron entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto les digo que si tuvieran fe como un grano de mostaza, dijeran a este monte, pásate de aquí para allá, y se pasará, y nada les será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Aquí Jesús estaba diciéndoles a los apóstoles, a sus discípulos, por qué causa ellos no habían podido echar fuera ese demonio de ese muchacho. Por su poca fe. Pero dice que ese género maligno no sale sino con oración y ayuno. Cuando nosotros oramos y ayunamos es cuando tenemos más fuerza espiritual, y es cuando los demonios tiemblan, huyen de nuestra presencia.
Estando ellos en Galilea, Jesús les dijo: el Hijo del Hombre será entregado en manos de los hombres, y le matarán, mas al tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron en gran manera. Cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban las 2 dracmas, y le dijeron: ¿vuestro maestro no paga las 2 dracmas? Él dijo: sí. Y al entrar él en casa, Jesús le habló primero diciendo: ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quién cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Pedro le respondió: de los extraños. Jesús le dijo: luego, ¿los hijos están exentos? Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca hallarás un estatero. Tómalo y dáselo por mí y por ti. Aquí el Señor nos vuelve a mostrar otro milagro más, pero aparte del milagro, lo que nos está enseñando es que no porque fuera él el Mesías, el Hijo de Dios, no iba a pagar los impuestos. Jesús dijo: denle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Lo del César son los impuestos y lo de Dios son los diezmos y ofrendas. Entonces aquí el Señor dice que no están exentos los hijos. Por eso le hizo esa pregunta. Luego los hijos están exentos. Sin embargo, para no ofenderles, es cuando los manda a pescar, para pagar las 2 dracmas que cobraban por entrar a la ciudad. Eso nos enseña a nosotros que también debemos de ser responsables para dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. O sea, el diezmo, la ofrenda y los impuestos. Eso debemos de pagarlos. Eso dijo el Señor. Capítulo 18. En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo: de cierto les digo que si no se vuelven y se hacen como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Jesús, ahí le preguntaron al Señor que quién era el mayor en el reino de los cielos. Y el Señor Jesús dice que si no nos volvemos como niños y nos hacemos como niños, si no nos volvemos y nos hacemos como niños, no entraremos en el reino de los cielos. No se está refiriendo literalmente que nos hagamos como niños. Así como Jesús le dijo a Nicodemo que el que no naciera de nuevo no podía entrar al reino de Dios. Y Nicodemo le dijo: ¿y cómo puede un hombre nacer de nuevo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez al vientre de su madre y nacer? O sea, era ilógico. Aquí también es ilógico que los niños, ya como adultos que somos, que nos vuelvamos y nos hagamos como niños. Si nos está refiriendo en el sentido de la forma de los niños, cómo actúan. Un niño no anda de idólatra, no anda de borracho, no anda de mujeriego, no anda. Un niño que no tiene conciencia de pecado no anda haciendo eso.
Ahora, por eso dice que nosotros debemos de ser como niños. Ahora, ¿cómo pues vamos a poder ser como niños? La respuesta la encontramos acá, miren. 2 Corintios 5:17. Ahí está la respuesta a esto que nos pide el Señor. Que si no nos movemos como niños, no podemos entrar al reino de Dios. Dice en 2 Corintios 5:17, dice así: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Que de modo, dice Pablo a los Corintios, de modo que si alguno está en Cristo, no con Cristo. Con es al lado de, en es únicamente dentro de. Y aquí dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Cuando nosotros nacemos del Espíritu, cuando recibimos el Espíritu de Cristo en nuestra mente, que es el corazón del alma, en ese momento venimos a ser nuevas criaturas. Nuestra mente dice que Él llega y todo lo viene a ser hecho nuevo. Él borra toda el chip que tenemos, nuestra conciencia, todo lo podrido, todo lo mal pensamiento. Dice que cuando Cristo llega, Él limpia todo el corazón. Se le nombra la circuncisión del corazón. Él llega, el circuncidar es llegar y cortar, arrancar de raíz todo lo podrido que hay. Y eso solamente lo hace Cristo. Y cuando Él llega a nuestro corazón, que es nuestra mente, entonces dice que quita todo y nos hace como teníamos la mente cuando estábamos niños. O sea, cambia nuestra mentalidad. Ya dice, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. De ahí para adelante cambia todo tu estilo de vida, cambia todo. Y si no ha cambiado es porque Cristo no está ahí. Ahora, si ya cambió y llegas a cometer pecados, llegas a caer, eso estamos expuestos a ello. Pero no quiere decir que no has nacido de nuevo. Simplemente has caído y que vas a pagar las consecuencias. Entonces, es importante entender esto. Cuando estamos en Cristo somos nuevas criaturas. ¿Y qué es lo que estaba diciendo acá el Señor? Dice que si no se vuelven como niños, no pueden entrar al reino de Dios. Por eso, cuando nacemos del Espíritu, venimos a ser nuevas criaturas y es cuando entramos al reino de Dios. Entonces, es cuando nosotros nos humillamos ante la presencia del Señor. Por eso dice aquí, así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Cuando nosotros nos humillamos ante la presencia del Señor. Y luego miren lo que dice, aquí está tremendo esto. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Cuando nosotros recibimos a Cristo, venimos a ser esos niños espirituales. Y dice que cualquiera que reciba en su nombre a un niño como este, dice, a mí me recibe. Entonces, en otro pasaje dice, y todo lo que le hagan a uno de mis siervos, a mí me lo están haciendo. Jesús dijo, el que ustedes recibe, a mí me recibe. El que ustedes desecha, a mí me desecha. Y el que me desecha a mí, no me desecha a mí, sino mi Padre que me envió. Bueno, seguimos, otro punto, verso 6. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Ay del mundo por los tropiezos,
porque es necesario que vengan tropiezos. Oiga, aquí lo está diciendo bien claro. Es necesario que vengan tropiezos. Porque ¿cómo vas a aprender si no tropiezas? El perfecto, para poder llegar a ser perfecto, tuvo que pasar por un proceso de aprendizaje y graves errores. Porque si no, no aprendió bien. Ahora dice: ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Oiga, aquellos que nos sirven de estorbo, de tropiezo a los que hemos creído en el Señor, aquellos que nos sirven de estorbo, de tropiezo para andar predicando el Evangelio. Por tanto, si tu mano o tu pie te son ocasión de caer, córtalos y échalos de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco que teniendo dos manos o dos pies y ser echado en el fuego eterno. O sea, refiriéndose al infierno. Infierno de fuego, es sufrimiento de fuego. Y luego dice: si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida que teniendo dos ojos ser echado en el infierno de fuego. Oiga, infierno de fuego. La palabra infierno es sufrimiento. Cuando se habla de infierno, es un sufrimiento más allá de lo normal. Pero aquí el Señor Jesús nos está hablando de un infierno de fuego, o sea, sufrimiento por el fuego o en el fuego. Por eso, si tu mano o tu pie dice te son ocasión de caer, o tu ojo, sácalos y échalos de ti. No se está refiriendo a lo literalmente que te saques tu ojo, te cortes tu pie o tu brazo, no. Sino se está diciendo que así como no te quisieras cortar el brazo, ¿qué harías? Pues cuidarte, ¿verdad? En lo espiritual es lo mismo. Que cualquier cosa que tú ames mucho, pero te es ocasión de caer, te estorba, que la cortes, la saques de ti. Y esa que te puede ser ocasión de caer, si tu mano o tu pie, quiere decir que son parte de ti. Tu mano, tu pie, tu ojo, son parte de ti. Pero si te son ocasión de caer, ¿qué dice? Córtalas. Échalo de ti. El ojo y la pierna, échalos de ti. O sea, no estés con ellos. Ahora, déjame decirte algo. Aquí se está refiriendo literalmente a tus hijos, a tu mujer, a tu madre, tu padre, a cualquier familiar tuyo que te sea ocasión de caer, que te esté estorbando. Si tu mujer, tú quieres seguir a Cristo, quieres obedecer la palabra de Dios, y tu mujer es religiosa o es de cualquier otra religión y te estorba, se burla porque te estás haciendo hermano o aleluya, como dicen vulgarmente, o te dice que si te haces cristiano te va a dejar, o cosas por el estilo. Y lo digo porque así pasó con mi madre, con el padrastro que yo tenía. Él mismo le dijo a mi madre que escogiera o te vas con tus hermanos a tu iglesia o me largo yo, pero no voy a seguir así. Y mi mamá tomó la valentía y le dijo: ¿sabes qué? Ella cometí el error de haber dejado a mis hijos por seguirte a ti.
no voy a cometer otro error de dejar a mi Señor por seguirte a ti. A la hora que quieras irte, están las puertas abiertas. Eso le dijo mi madre. Y ya después que vio la de veras, bueno, siguieron viviendo. Y yo le dije a mi mamá: mamá, si usted va a seguir viviendo con este hombre, tienen que casarse, porque no estaban casados. Y si no quiere casarse, tiene que dejarlo. Así lo dice la palabra. Y habló con él y se casaron para no estar en pecado. Entonces aquí estamos viendo esto, es lo que está diciendo. Cuando dice tu ojo, tu pie o tu brazo que te sean ocasión de caer, que te estorben para seguir a Cristo, deséchalos, apártalos. No tengas relación con ellos, apártalos, deséchalos. ¿Qué es desecharlo? Que los despegues de tu cuerpo. Y como te digo, puede ser tus hijos, tu esposa, tu marido, quien seas. Primero está obedecer a Dios antes que a los hombres. Y aquí es lo que está diciendo el Señor con esta enseñanza. Y es para que la aprendamos y la pongamos por obra y no seamos mediocres. Porque hay muchos que les da vergüenza decir que son cristianos. O muchos porque la mujer les dice, los mangoneas, son mandilones, la mujer les dice y ya no quieren ser cristianos. Ya no quieren ir a la iglesia. Y a mí me pasó hace muchos años, cuando recién me había convertido allá en mi trabajo en California. Estaba predicando a uno que de apodo le decían el sapo, porque era de Zapotlanejo, Jalisco. Y le estaba yo predicando la palabra en el trabajo ahí. Y le platicó a su novia le dijo que si él seguía juntándose conmigo, si seguía lo iba a dejar. Y un día, cuando nos íbamos a juntar para seguir hablando la palabra, me dijo: ¿sabes qué, Pedro? Pues ya no quiero seguir, ya no voy a seguir. Dice, mi novia me dijo que si yo sigo estudiando contigo la Biblia, que me va a dejar. Y pues mejor prefiero dejar esto. Y no me dio coraje, me dio risa. Que empezando de novios ya lo está manipulando y lo está apartando de lo que a vida eterna lo lleva. Prefirió, ahora sí, como dice el dicho vulgar, ¿verdad? Como los marranos dejan el maíz por tragar excremento. Y así este hombre dejó lo bueno, dejó lo mejorcísimo por la mierda, por excremento. Así es que hay que tener cuidado. Que si te llega la palabra y la palabra te habla a tu corazón, ¿lo entiendes? Es porque Cristo está hablando a ti y quiere cambiar tu vida. Y de ti depende si haces caso o no. Y no porque sientas bonito, te guste y te enfocas en tu trabajo y vives para trabajar, no trabajas para vivir. Y eso lo digo para todos, incluso familiares míos, que yo sé que nomás se la pasan trabajando y les medio gusta la palabra y ven por ratos ahí, como para desestresarse, dedican y ponen un video, ven cualquier cosa. No, hermano, no, primos, así no es la cosa. O eres o no eres, porque ahí vas a quedar a medias, vas a ser un mediocre. O te enfocas o mejor regrésate. Y eso va para todos. Tengo varios primos que hacen eso. Entonces es importante entender esto. Con Dios o eres o no eres. Seguimos. Parábola de la oveja perdida. Miren que no menosprecien a uno de estos pequeños, porque les digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Oigan lo que está diciendo. Miren que no menosprecien a uno de estos pequeños. Aquí se está refiriendo a que no menosprecies a quien te está hablando la palabra de Dios. Que no menosprecies al que te está amonestando, que te está reprendiendo
con la palabra de Dios, que no lo menosprecies. ¿Por qué? Porque si tú lo menosprecias, aquí dice por qué, dice, porque les digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. Ahora, la escritura, ya en el contexto, dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Cuando nosotros tenemos temor a Dios, nos convertimos a Cristo. Desde ese momento hay ángel cuidando a cada uno de nosotros. Acampa alrededor nuestro y nos defiende. Y cuando tú menosprecias a uno de esos pequeños, estás menospreciando al Señor. Y aquí dice que los ángeles de nosotros, dice que están, sus ángeles, dicen, los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Porque el Hijo del Hombre no ha venido para salvar lo que se había perdido. ¿Qué les parece si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas? ¿No deja las 99 y va por los montes a buscar la que se le había descarriado? Y si acontece que la encuentra, de cierto les digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. Así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos, que se pierda uno de estos pequeños. Dice Dios que Dios no quiere que nadie se pierda. O sea, Dios no quiere que la gente se pierda. Por eso vino Cristo a salvarnos. Por eso dice que hay más gozo por un alma que se arrepiente que por todas las demás que ya están arrepentidas. Dice la escritura en otro pasaje que cuando un nombre nuevo se está inscribiendo en el libro de la vida, dice la escritura que Dios los ángeles tienen fiesta allá en los cielos, cuando un nombre nuevo se está inscribiendo en el libro de la vida. Y dice, en el verso 14, así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos, que se pierda uno de estos pequeños. O sea, no es la voluntad del Padre que se pierda una alma, pues. Seguimos. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no lo oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenlo por gentil y publicano. O sea, tenlo por un hijo del diablo, pues. Es lo que está diciendo aquí. Si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele. De hecho, desde el momento de estar pecando contra ti, ya está ofendiendo a Dios. Dice que cualquiera que le diga fatuo a su hermano está expuesto al infierno de fuego. Entonces aquí, que si tu hermano peca contra ti, dice que vayas y lo reprendas, hables con él. ¿Qué está pasando? Yo lo he hecho con varios. Y unos me han dicho, de acuerdo, uno ya falleció, me decía, no, pues es que pues hay que sacarse primero la viga, hermano, la que tenemos en el ojo, para poder mirar la paja del hermano. Y le dije, sí, le dije, por eso te alcanzo a ver la paja, porque ya no tengo la viga. Si tuviera la viga no puedo ver nada, pero estoy viendo la paja porque ya no tengo esa viga. Quieren justificarse. Y eso no es así. Entonces aquí lo que nos sigue diciendo, que vayas y hables con él,
dice, repréndele cuando tú y él estén solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. O sea, si se arrepiente y te pide perdón, dice, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. O sea que si no te oyere y sigue igual con el problema, que tomes 2 hermanos espirituales como testigos y hables con él otra vez. Y si no oyere a ellos, a los hermanos, dilo a la iglesia. Y si no oye a la iglesia, si no oye al pastor, dice, tenlo por gentil y publicano. O sea, ignóralo, ya, tenlo por mundano. De cierto les digo que todo lo que aten en la tierra será atado en el cielo. Este pasaje era el que andaba buscando cuando hablaba de Jesús, cuando le dijo a Pedro, tú eres Pedro, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra será atado en el cielo, y lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. Y de ahí, como les decía en ese estudio, de ahí piensan los católicos que Pedro fue el primer papa y que él tiene la autoridad y tiene las llaves. Y aquí, este era el pasaje que andaba buscando y no lo pude encontrar. Y aquí, oigan, dicho sea de paso, dice, de cierto les digo que todo lo que aten en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra será desatado en el cielo. Entonces, aquí estamos viendo que todos tenemos las llaves del reino de los cielos. Todos aquellos los que hemos nacido de nuevo. Todos esos tenemos las llaves y tenemos autoridad. Lo que atemos en la tierra será atado en el cielo, y lo que desatemos va a ser desatado. O sea que Dios nos aprueba. ¿Cuándo? Cuando nosotros vivimos en obediencia a la palabra. Otra vez les digo, verso 19, que si 2 de ustedes se ponen de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Oigan, donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. O sea, y esto va porque ahorita ya no hayas lugar donde congregarte. La mayoría son puras gente religiosa, mucha religión que han surgido nuevas y que se hacen llamar la senda antigua, se hacen llamar de la doctrina, la doctrina de Cristo, pero cuando tú lo analizas te das cuenta que no. Entonces, esto dijo el Señor Jesús, no hay lugar donde congregarse. Hay algunos en ciertos lugares, y cuando no hay lugar donde congregarse, no por eso quiere decir que no te vas a congregar. Aquí lo está diciendo bien claro. Jesús dice, otra vez les digo. ¿A quién le estaba diciendo? A sus discípulos. Que si 2 de ustedes se ponen de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. O sea que si 2 se pusieran de acuerdo. Y luego en el 20 dice, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. De modo que cuando estás tú con tu mujer, tu hijo, tu hija, cuando están reunidos, meditando, leyendo la palabra, meditando la palabra o escuchando predicaciones, ahí está el Señor. Ahí está congregado con ustedes. Ahí está. Entonces no necesariamente tienes que estar en un templo, si es que no hay un siervo de Dios de verdad, porque sí hay, pero muy pocos, y cuesta dar con ellos. Entonces, por esa razón, si no encuentras, pues congrégate tú mismo, con tu familia, con tus hijos, o si no tú solo, cuando tú clamas a Dios, Dios te oye.
Dice que tú entres en tu aposento alto y ahí clames a Dios y Él te va a escuchar. Entonces no hay excusa ni pretexto para no congregarse, para buscar a Dios. Tú solo te puedes congregar en ti mismo con el Señor, porque tú eres tripartito, tienes cuerpo, alma y espíritu. Y el Espíritu de Cristo está en ti y estás congregado con Él, estás reunido. Entonces puedes ahí tener esa relación con el Señor. ¿Ok? Ahora tienes la responsabilidad, dices, bueno, yo no, hablando por ejemplo del diezmo y ofrenda, la Biblia lo habla, que tenemos que darlo, ¿verdad? Todas las ovejas. ¿Qué pasa cuando tú estás, no encuentras un templo, no estás congregado y estás, te congregas en tu casa, escuchando la palabra? Bueno, si estás escuchando la palabra, estás escuchando mensajes de predicaciones de un siervo de Dios, tú tienes que, si quieres, y no lo digo para que lo hagas conmigo, no, puedes estar viendo predicaciones de cualquier pastor que sean siervos de Dios, y es tu deber de mandar tu diezmo, tu ofrenda, para que se siga predicando. Así como estás recibiendo tú la palabra, la estén recibiendo otras personas igual, porque para salir para predicar y salir a predicar se gasta, y todo lo que es de Dios es para la obra de Dios, y de Dios es el diezmo y la ofrenda, y si no lo das, Dios se encarga de quitártelo. Dios se encarga, con tus enfermedades que no puedes, con tu trabajo que se te cae abajo y no te queda y pierdes, y hay tantas formas como Dios te lo quita, eso te lo aseguro, porque lo he visto. Y yo, mi deber, como estoy parafraseando el Nuevo Testamento, estoy explicándote para que sepas lo que debes y lo que no debes hacer. Ya tú decides si lo haces o no lo haces, si lo crees o no lo crees. A mí no me haces un favor el que tú lo creas o no lo creas. El favorecido eres tú. Seguimos. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo 7, sino hasta 70 veces 7. Dándole a entender que ¿quién va a estar contando cuántas veces has perdonado al hermano? O sea, dando a entender que siempre tienes que perdonar. Y por último vamos a tratar este punto. Por lo cual, el reino de los cielos, oigan, ¿a qué se parece el reino de los cielos? Es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzó a hacer cuentas, y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Debía 10,000, dice, 10,000 talentos. Talento era una cantidad de dinero, así se le llamaba, talento. Y dice que debía 10,000 talentos. Y dice que lo soltó y le perdonó la deuda porque le suplicó, se humilló, le pidió que le diera tiempo y que él iba a pagar todo. O sea, dentro de su corazón no estaba el deseo de hacerle, de no pagarle, de transeárselo. Y le perdonó. Y luego dice, se le perdonó esa deuda, 10,000 talentos. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. 100 denarios. El denario es el equivalente a un día, el salario de un día.
Y aquí dice que cuando salió vio a uno de sus siervos, de sus consiervos, o sea, de sus compañeros, que le debía 100 denarios. Y haciendo de él, o sea, lo agarró del cuello, lo ahogaba. Ahí dice, lo ahogaba, o sea, lo estaba apretando del pescuezo, del cuello, diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba, diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y lo echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho. O sea, viendo sus compañeros de este hombre, lo que pasaba, se entristecieron mucho. Y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. O sea, fueron a hablar con su patrón y le contaron todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, 10,000 denarios, porque me rogaste. ¿No debiste tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. O sea, ¿qué pasó? Como se portó con su consiervo, su compañero, por 100 denarios, o sea, 100 salarios de 100 días que le debía, lo estaba ahorcando. Aquel le pidió no le dijo, no te voy a pagar. Le dijo, espérame tantito, hombre, te lo voy a pagar todo. Y aquel hombre dice que le dijo, se postró a sus pies y le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso. O sea, lo mismo que él hizo con el patrón sí le perdonó 10,000 denarios. Y a él le debían solamente, 10,000 talentos, perdón. Talento era más que un denario. No sé el equivalente cuánto sea un talento a cuántos denarios, pero era más. Y acá con solamente eran 100 denarios. Y ya lo estaba gogoteando, lo estaba ahorcando para que le pagara. Y le rogó que le tuviera paciencia y que él iba a pagar todo. Pero él no quiso y lo entregó en la cárcel. Cuando el patrón se dio cuenta, porque fueron y le platicaron, también hizo lo mismo. Ok, no te lo perdono. Y mandó lo mismo, que los verdugos que lo metieran a la cárcel para hasta que pagara todo. Verso 35, y aquí terminamos el estudio. Así también mi Padre Celestial hará con ustedes si no perdonan de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. ¿Qué debemos de hacer entonces? Perdonar los pecados, perdonar todas las ofensas que nos hagan, que no es fácil, pero es mandato del Señor. Y cuando nosotros nos fortalecemos con la palabra, entonces sí es más fácil, porque la palabra es espíritu y nos conforta, nos fortalece, y lo espiritual busca siempre agradar lo espiritual. Así es que, hermanos, este fue el estudio número 14. Deseo de todo mi corazón que Dios hable a sus vidas y que si tienen alguna pregunta, si tienen alguna duda, me llamen y yo con gusto atenderé su llamado y les explicaré todo lo que ustedes quieran saber. Fue un poco largo este estudio, pero era necesario. Que Dios me los bendiga y nos vemos la próxima.
Y como les digo, si tienen alguna duda, pregunta, llámenme. Mi teléfono es área 210-557-8277 de la ciudad de San Antonio, Texas, Estados Unidos de América. Que Dios los bendiga.